Las personas somos seres sociables, seres que a lo largo de su historia han recorrido todo el planeta en busca de lugares donde poder habitar, lugares donde el clima, su situación geográfica y otros diversos factores han influido notablemente para poder asentarse en ellos. A veces estos lugares que antaño fueron sitios llenos de vida, llenos de gente, llenos de historia, quedan abandonados, despoblados y olvidados. En cualquier lugar del mundo existen pueblos o aldeas así, que se han inmerso profundamente en el olvido. En el vídeo de hoy voy a poner atención en mi tierra, Almería, para traeros 6 pueblos almerienses donde por una u otra razón hoy en día se encuentran en ruinas o directamente desaparecidos. Este vídeo no es un top, por lo que es indiferente el puesto en el que los voy a comentar. Cabe mencionar que la provincia de Almería cuenta con 24 pueblos, aldeas o cortijadas de los que tenga yo constancia y he podido encontrar información, abandonados. Voy a comentar los pueblos más interesantes bajo mi criterio, teniendo en cuenta principalmente como elementos más destacables su historia y o su conservación. Dejaré en la descripción del vídeo los enlaces de donde he extraído la información. Comenzamos con Beninar. Es un despoblado que pertenece y depende administrativamente desde el 1984 al municipio de Berja, situado actualmente bajo las aguas del embalse que lleva su mismo nombre. Del antiguo pueblo solamente ha perdurado su pedanía, Irmes, y algunos cortijos de los alrededores. Su nombre viene del árabe y significa hijos del fuego. Beninar estaba situado sobre una ladera en el valle del río Grande de Adra, entre Sierra Nevada, la Sierra de Gádor y la Sierra de la Contraviesa. Su orografía era muy abrupta, combinando en su tiempo una fértil vega con amplias zonas de pastos comunales. Los yacimientos arqueológicos más antiguos hasta ahora encontrados son de finales del Neolítico, de la Edad del Cobre, de hace 5000 años, por lo que esta zona ya era de interés para nuestros antepasados. Los primeros registros tienen lugar en 1556. En aquel entonces vivían en Beninar 20 familias moriscas que se ganaban la vida cultivando las tierras. En la rebelión de los moriscos de la Alpujarra, que tuvo lugar en 1568, cuando reinaba Felipe II, este pueblo tuvo un papel escaso. Se tiene constancia de que se quemó la iglesia, pero no hubo matanza de cristianos porque directamente no había. Al año siguiente, en 1569, un ejército cristiano que iba camino de la Alpujarra acampó en el pueblo y lo saqueó. Posteriormente, cuando se expulsaron a los moriscos, se repobló con cristianos procedentes de otros puntos de España. En 1958, sus habitantes se vieron forzados a emigrar, quedando sentenciado el futuro del pueblo, cuyos edificios fueron destruidos. La construcción del embalse no terminó hasta 1983, siendo un fracaso ya que nunca ha albergado más de 1/3 de su capacidad total. Las Alcubillas Bajas. Es una aldea abandonada, perteneciente al término municipal de Alboloduy. A día de hoy perdura de esta aldea la otra mitad, las Alcubillas Altas, que curiosamente comparte término municipal con Gergal. Se tiene constancia por primera vez de las Alcubillas en el libro de Apeo de Alboloduy, en 1573. El pueblo quedó abandonado el siglo pasado. Las causas de su despoblación pueden explicarse por la falta de oportunidades, la emigración del campo a las ciudades o el propio abandono de las instituciones. Este pueblo vivió de la agricultura y la ganadería. Cultivos de secano como el trigo y la cebada o el ganado ovino y caprino fueron las principales fuentes de ingreso de sus habitantes. Pero, además de estos recursos, el pueblo vivía del ferrocarril, que llegaba hasta Almería y hacía parada en las Alcubillas. Un medio de transporte que traería consigo una trágica historia, ya que el 15 de noviembre de 1945, un brutal accidente de choque entre trenes tuvo lugar a la altura del pueblo.
Este hecho pudo suponer otra causa que alentaría el abandono de esta aldea. A día de hoy, en las casas que permanecen todavía en pie, en su interior se pueden encontrar objetos de la época. El siguiente puesto va a estar compartido entre los poblados mineros de San Diego en Rodalquilar y Las Menas en Serón. Empezamos con el poblado de Las Menas. Está situado en la ladera de la parte norte de la Sierra de los Filabres, casi a mitad de camino entre el pueblo de Serón y el observatorio de Calar Alto. Su construcción se inició hacia el 1910. En este complejo, hace algo más de un siglo, hubo un coto minero que durante un periodo razonable dio vida a miles de familias y generó riqueza en esta zona y en los pueblos de su entorno. Testigo de aquel pasado son infinidad de muestras que ocultan su historia, pero que están llenas de interés para sus visitantes. En su momento de máximo esplendor, llegó a ser hogar de unas 2000 personas, ofreciendo servicios tales como un hospital, un colegio y una iglesia. Esta última de estilo inglés y en perfecto estado de conservación a día de hoy. En el pueblo de Rodalquilar, perteneciente al municipio de Níjar, se encuentra en ruinas un complejo minero que se dedicaba a la extracción de oro. En Rodalquilar se vivió una fiebre del oro que empezó en la década de 1880, donde participaron diferentes empresas y particulares de diferentes lugares del mundo. Esto dio lugar a la construcción de un poblado para los trabajadores de las minas, el poblado minero de San Diego, que es una de las 3 instalaciones con las que contó la empresa Minas de Rodalquilar S.A. para la explotación del oro. La instalación más importante fue la planta de Enver, responsable de la mayor cantidad de oro extraído de estas minas a lo largo de la historia. Fue abierta hacia el año 1956 e inaugurada en persona por Francisco Franco. Se extraían un total de 280 kilogramos de oro por año, con una pureza de 998 milésimas. El descubrimiento del oro en Rodalquilar se produjo por casualidad en 1864. La última etapa corresponde a la empresa pública Ádaro. A partir de 1956 se procesaban unas 600 toneladas diarias de mineral procedentes de las canteras del Cerro del Cinto. Aunque la minería más conocida es la contemporánea, en Rodalquilar ya se tienen indicios de explotación minera desde la Edad Media, donde extraían el alumbre, un fijador de colores para los tejidos. Este mineral fue descubierto en Rodalquilar en 1509. Los ataques de los piratas berberiscos eran muy frecuentes y en uno de ellos fueron raptadas todas las personas del antiguo pueblo de los Alumbres. Así que para su protección se construyó un soberbio castillo renacentista junto al camino de El Playazo, que milagrosamente se mantiene en pie a día de hoy, y que curiosamente aparece en el Spaghetti Western La muerte tenía un precio. El Marchalico Viñicas es un pueblo situado en Sorbas. A nivel industrial es muy importante el afloramiento yesífero de Sorbas, explotado desde época antigua, posiblemente incluso desde la época romana. El primer censo en el que se tiene registro de esta localidad fue en el censo de 1864, en el que se contabilizaron un total de 8 viviendas. Los motivos de su abandono fueron la lejanía a la cabecera municipal y su difícil acceso, que provocaba la carestía de servicios públicos, además de la ausencia de agua potable fácilmente accesible, ya que aunque en el lavadero que se encontraba entre los 2 barrios del pueblo existía una cueva de afloramiento natural de agua, esta no era agua potable. El pueblo llegó a estar formado por una veintena de edificaciones. Se cree que el último de sus habitantes abandonó el lugar hacia el 1969. Mancheño es una aldea perteneciente a Vélez Blanco, que ya a día de hoy es fantasma. Está compuesta de algo más de 30 viviendas, en las que se llegaron a aglutinar cerca de 100 habitantes.
Estaban muy aislados, no tenían colegio ni iglesia, ni siquiera el cartero llegaba hasta ese lugar. De hecho, nunca llegaron a tener siquiera electricidad. La agricultura se sustentaba con el cultivo del cereal. A su vez, la ganadería se basaba en rebaños de ovejas y cabras que tenían los vecinos. Una nevada histórica en 1978 tuvo 5 días incomunicados a los vecinos. Y esto terminó con las ganas de quedarse a los pocos que quedaban allí, que por entonces eran 5 personas. En 1982 se fueron de allí sus últimos 2 habitantes, y desde entonces este pueblo está abandonado. Inox, La Matanza. Inox es un pueblo que actualmente está desaparecido. Se localiza al oeste de la localidad de Níjar, a pocos kilómetros de la cabecera municipal, junto a un cerro que se consideraba inexpugnable. Este peñón había sido fortificado por los moriscos de la comarca y con la ayuda de turcos y berberiscos, aventureros que habían llegado expresamente para ayudarles. La inestabilidad social y económica que vivía Almería en 1569 hizo que en este peñón se concentraran moriscos llegados de todas partes de la provincia, para entre todos ayudarse y enfrentarse a lo que estaba por llegar. Y es que los cristianos vieron negocio en apoderarse de estas tierras para aumentar el patrimonio, así que decidieron ir a masacrar a la población. El 1 de febrero se inició la batalla. La orografía daba en principio toda la ventaja a los cristianos que, situados bajo las grandes peñas del cerro, no eran alcanzados ni por las rocas que arrojaban los moriscos ni por las flechas que disparaban. En cambio, los rebelados ofrecían un certero blanco a la arcabucería. Sin embargo, el arrojo de los moriscos era tal que estuvieron a punto de hacer cambiar el rumbo de la batalla, pues muchos cristianos empezaron a huir. Y todo se habría perdido si unos capitanes no hubieran sorprendido a los rebeldes por la retaguardia, subiendo por unas rocas que estaban hacia el este de este peñón. Aquello decidió la victoria cristiana. Según las crónicas, más de 400 moriscos murieron en la pelea y fueron hechos prisioneros más de 2700, entre mujeres y niños. Los cristianos consiguieron una cantidad enorme de ropa, joyas, oro y plata, estimados por entonces en más de 500.000 ducados. Desde entonces, a esa zona se la conoce como La Matanza, en recuerdo a la masacre de aquellos inocentes.